Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito de La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Nos escuchan en Europa, Etiopía, Nueva Zelanda y, por supuesto, el podcast favorito de Mundo Vid. Así es, porque en esta ocasión pues vamos a hablar de una editorial que fue muy importante para el país y para Latinoamérica y todo habla hispana. Sobre todo porque la gente de cierta edad la recuerda con mucho cariño porque fue para muchos el primer acercamiento al mundo de los cómics o el manga. Estamos hablando de Editorial Vid. Sí, que por ejemplo, muchos de los que tenemos cómics desde hace mucho tiempo, que lo estamos leyendo, que esto, por lo menos tenemos una de dos. Tuvimos en algún momento un cómic de grapas de Editorial Vid, o tenemos de los TPBs, o todavía seguimos teniendo, por ejemplo, una de las versiones que yo tengo de Editorial Vid es el de Batman R.I.P., que es la edición de lujo que sacaron en ese momento, que de hecho lo estaban vendiendo en paquetes de lo de Grant Morrison. También tengo esta numeración, que ahorita vamos a platicar de eso, pinche numeración culera que tenían en Editorial Vid, en donde hicieron un split, que era un cómic de Batman, en donde tenía una historia de Detective Comics y la otra de el de Batman normal, el cómic. Tengo ese y tenía varios, güey. Por ejemplo, algo que me arrepiento de haber hecho es que yo tenía el TPB del crossover, el segundo crossover de Spider-Man y Batman. ¿Qué hice con él? Me gustó, lo recorté y lo pegué en mis cuadernos, güey. Ahorita lo veo así de que, no seas mamón, ¿por qué hice eso? Bueno, pues eras niño, ¿no? Entonces dices, qué idiota, güey, lo hubiera guardado. No lo hubiera vendido, güey, pero pues es tuyo, ¿no? O sea, y sí, digo, Editorial Vid durante muchos años vendió, híjole, tenía casi todos los cómics, tanto de los sellos grandes, de los independientes, y pues era un emporio, güey, pero se fue al excusado. Claro, sí, una gran empresa que nos tendríamos que remontar hasta mediados del siglo XX, si no es que un poquito más para atrás, en donde pues tenemos a lo que es a Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulce, quien pues ellos en un futuro se iban a terminar casando, se conocieron, ella desde joven pues ya sabemos que involucrada en lo que son las letras, las editoriales, había comenzado a trabajar con otros editoriales, pero ya cuando se conoce en la Ciudad de México a Guillermo de la Parra, pues en algún momento se casan y forman lo que se llama Editorial Argumentos, o EDAR también como mejor conocida. Esta empresa bajo ese nombre va a estar trabajando hasta inicios de los 80 y es donde pues vamos a tener un innumerable número de títulos. Ahora sí que desde el tradicional Memín Pinguín. Sí, que de hecho fue creado por la misma Yolanda Vargas. Yolanda Vargas Dulce, sí, ella creadora también de lo que fue la novela de lo que fue de Rubí, muy popular por las chicas. Lágrimas, risas y Lágrimas, amor. Risas y amor, exactamente. Sí, una novela gráfica o algo así como en ese formato que se usaba. Pero para entonces lo que hay que destacar que a inicios de los 50, con muchos de los títulos independientes donde ellos buscaban establecerse, buscaron lo que fue la ayuda de José Guadalupe Cruz, que también estaba en lo que es EDAR, y comenzaron a publicar pues como una pareja de independientes, pero que de emprendedores que no tenían muchos recursos, y es donde empezaron a solicitar préstamos, a solicitar colaboraciones, hasta que lograron ahora sí consolidar esta empresa. Y es donde pues ahora sí que también en la distribución fue con la unión de voceadores, y con ello encontraron una red de distribución tremenda en la cual pudieron llegar a todos los rincones del país, junto con lo que es Rotográfica Mexicana, Litografía MLH, y con ellos comenzaron, son las primeras publicaciones, pero al principio pues digamos de que en EDAR es donde empieza a tomar fuerza con efectivamente la que acabas de nombrar, Lágrimas, Risas y Amor, y entre otras novelas como les Tuya Mía, pero una tremenda, tenían más de 50 títulos en un inicio y con millones de tiraje, o sea, estaban sacando a lo más cuando llegan a los 80 es donde van a venir estos cambios, se empezaron a publicar con otros nombres como con otros con otro tipo de denominación, pero pues bueno,
muchísimos los que tenía, como Drake el Hombre Misterio, Biografías Selectas, El Látigo Negro, Neutrón, Tawa, Chiquito de Oro, Mandrake, o sea, también fueron acoplando otros títulos, pero cuando viene ahora sí lo que vamos a cambiarle a Editorial Vid, y es donde comienza el futuro a verse más promisorio, porque comienzan la construcción de sus propias oficinas ahí en la Ciudad de México, una cadena de hoteles Crystal, una inmobiliaria, o sea, ya estaban haciendo un emporio tremendo. Pero en 85 es donde también de la editorial Novaro, de la cual ya habíamos hablado el año pasado, ahora sí ya se estaba terminó yéndose al traste, y dejaron libres algunos títulos como lo que son Popeye, Archie, Pequeña Lulú, Ricky Ricón, Los Cosmopolitos, y dijeron, venga chepacá, también estos vienen a nuestro pues gran número de tiraje. Así es, y es que algo que precisamente mencionas, ellos habían trabajado en todo este mundo, en toda esta industria de la publicación, entonces sabían cómo se movía, o sea, no eran neófitos que un día dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner una editorial de revistas y se acabó, ¿no? O sea, sí ya sabían cómo funcionaba. Y esto, o sea, por ejemplo, y conjuntas a la parte artística de Yolanda Vargas con la parte de negocios y distribución de Guillermo de la Parra, que es a final de cuentas esta dupla, lo que hace que Editorial Vid crezca. Entonces, ahí fue clave la diversificación de estos segmentos. Es decir, tenían distintos segmentos que podían llegarles a través del mismo sistema de distribución. Es decir, no nos vamos a quedar nada más con los niños, vamos a con, por ejemplo, públicos de adolescentes, públicos un poquito más adultos con este tipo de novelas, gráficas, etcétera. Entonces, sí pudieron llegar a muchas partes y a través de precisamente la distribución, que pues, me imagino de haber trabajado en EDAR, pues también a final de cuentas sabían, ok, podemos distribuir aquí, estos son los puntos fuertes, estos son los puntos más débiles, y podían tener el canal de comercialización. Les funcionó también, digo, y ya después comentaste, ¿no? O sea, empezaron a construir sus oficinas, pero todo esto lo hacían a través de terceros. Es decir, la distribución sí la manejaban ellos, pero lo hacían a través de terceros. Tenían intermediarios, ellos mandaban, por ejemplo, a imprimir las revistas en otra parte, no tenían su propia imprenta. Entonces esto les permitió pues, empezar sin necesidad de tener, por ejemplo, como una editorial Novaro, que tenían toda la maquinaria, y pues de esa manera se hace un poquito de capital. Por supuesto que los costos pues, son distintos, pero a final de cuentas es lo que pueden hacer. Y esta área de oportunidad donde sabían que había revistas que se vendían, pero que ellos no tenían los ¿cómo se llaman? Los derechos, pues los agarraron. A pesar de que uno de los bueno, me atrevo a decir que uno de los personajes más famosos de los cómics mexicanos es el mismo Memín Pingüín. O sea, es algo de... Yo no lo leía, pero y sé de él, pero por mis papás, güey. ¿No? Es de, mira, es que estaban estos de Memín Pingüín, esto, lo otro, y sus aventuras y bla, bla, bla. Entonces sí tenían, a final de cuentas, unas propiedades muy, muy específicas. Lo que sí me da risa, digo, entiendo por qué no, pero la parte de, bueno, es editorial, somos los de la Parra. ¿Qué es similar a los de la Parra? La Vid. Claro. Entonces, digo, X, pero está chido la identidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, se volvió un negocio muy eficaz, la distribución masiva de historietas, o sea, la semanalidad en donde no te dejaba, o sea, si no tenías esta, no pasaba nada, pero había una siguiente, entonces dejaba a los lectores estar más, podían limitar, por ejemplo, ciertos números para que se acabaran rápido y tuviera una mayor rotación, entonces sí, o sea, otra vez, la diversificación que tuvieron. Y luego, pues, vamos a esta parte en donde por fin logran agarrar los derechos de los que también los va a catapultar todavía más, que son los derechos de distribución de DC Comics. Sí, claro, porque, por ejemplo, Guillermo de la Parra, que fue director desde EDAR hasta 1986, donde le deja el puesto a lo que es a Tonatiuh de la Parra, su hijo, que estuvo como director hasta el 91, después llega Manelik de la Parra, pero pues también estos cambios de dirección pues van a traer turbulencia, porque empiezan también a agarrar dinero de aquí, a agarrar dinero de acá, o sea, empieza a haber ciertos malos manejos. Sí, pues por ejemplo, como negocios familiares. Negocios familiares, efectivamente. Wey, no lo que es Manelik, por ejemplo, tuvo algunos desaciertos al adquirir pues algunas licencias que le costaron caras y que no le empezaron a redituar, cancelando títulos que eran rentables.
empezó a despedir gente que pues era clave en la empresa, y también algunos problemas en el copyright, porque algunos acusaban que había plagios en cuanto a algunas de las pues publicaciones. O sea, momentitos que comenzaban a hacer ahí ruido en la empresa, pero pues bueno, el momento y clave es cuando en el inicio de los 90 se obtienen lo que son las licencias de Marvel y DC Comics, como bien lo acabas de mencionar. Sí, y es que a través precisamente de todas de estas licencias es que podemos tener aquí en México las traducciones, pues, de los cómics icónicos de estas épocas, y incluso de anteriores, ¿no? O sea, la muerte de la familia de Batman fue en los 80s, pero a final de cuentas acá en los 90s es cuando se publica en México totalmente en español. La muerte de Superman, que también fue el evento de cómics de la década de los 90, se publica en español gracias a Editorial Vid. Y también pudimos tener otras, por ejemplo, si mal no, creo que ellos... La caída del murciélago. Sí, ándale, todo lo de Nightfall. Entonces, digo, empezamos a tener muchísimos cómics. Nos estaban básicamente, ¿cómo te diré? Ya buen precio, Digo, ya después no tanto. Pero sí, nos estaban consintiendo mucho con muchos de estos títulos. Y luego empiezan a aparecer los crossovers de Amalgam, ¿no? El crossover de Marvel DC. Empieza también a aparecer los títulos de Top Cow, de Image. O sea, que ellos mismos empezaron... Los de los Simpsons, de Bongo Comics. Los de los Simpsons. Yo tenía varios de los Simpsons cuando estaba chico también. Entonces, ellos empiezan a tener mucho. Entonces, sí, creo que si bien le debemos los inicios y mucha de la popularidad de los superhéroes en la década de los 60, 70 y 80 a Editorial Novaro, le debemos a Editorial Vid el boom de estos cómics en los 90 y principios de los 2000. Entonces, gracias a eso, México pudo tener este tipo de accesos más. Y bueno, ya después de esto también empezaron a ver que, oye, el anime en México pues es muy grande, ¿no? Porque digo, las televisoras compraron estas licencias del anime que salían, pues me supongo que les salían baratas, pues son caricaturas para niños, nomás dóblalas, no sabían el monstruo que crearon después, güey. Pero dicen, bueno, pues sabes que si el anime está teniendo éxito, pues vamos a publicar nosotros las historias de donde vienen los mangas. Y sí tienen éxito, ¿no? O sea, estamos hablando de títulos como Ranma y medio, bueno, la adaptación de Neon Genesis Evangelion con el manga, DVD Girl, o sea, tuvieron muchísimos mangas que estuvieron publicando y les funcionó a finales de las décadas de los 2000. Entonces, es un modelo muy similar que tiene, por ejemplo, Editorial Panini y Camite, que al rato hablamos de Camite, en donde ellos mismos, pues sabes qué, pues vamos nosotros a revisar estos tipos de mercados. Entonces sí fueron buenos aciertos esto. El problema es cuando fallecen los dos fundadores, ¿no? O sea, cuando fallece Yolanda, cuando fallece Guillermo, y se queda, pues, como tú dices, el hijo a cargo, en donde pues no supo construir un negocio, güey. O sea, la pérdida de las licencias, sí, por los costos que a él se le hicieron muy caro, pero también la pérdida de licencias, para mí creo que tuvo mucho que ver en cómo manejaban algunos de los números, cómo había descontinuidad de algunos de los números, porque por ejemplo sacaban números con algunos tomos con numeración diferente a la que tenían en Estados Unidos, y luego los volvían a reiniciar y ya no sabía si iban a volver a salir, y tenían un desmadre ya al final. Eso sí, algunos de los, y nada más regresándonos un poquito, algunos de los traductores de Editorial Novaro se vinieron a trabajar en Vid. Y bueno, pues obviamente mucho de lo que traían Editorial Novaro, por ejemplo, las adaptaciones de los nombres al español, Vid los retomó, ¿no? Retomó muchas de esas adaptaciones, mucha la transliteración de los nombres, ¿no? Por ejemplo, seguía siendo Flecha Verde, seguía siendo Linterna Verde, los nombres estaban traducidos, incluso algunos de los nombres propios, pero entonces eso le funcionó también, pues, para que el público estuviera familiarizado. Ahora en los cómics tenemos los nombres tanto propios como digo que eso sí deberían de seguir así, pero también tenemos los nombres de algunos de los personajes, pues ya totalmente en inglés, los nombres originales. Y entonces, bueno, cuando todo este tema de la numeración empieza a fallar, es cuando la gente dice, pues no sé, ¿para qué compro si ni siquiera sé si va a salir? Entonces incluso dejaron de producir las grapas, claro, y empezaron a producir ya los compilados, los TPBs,
que a mi parecer no está mal. Por ejemplo, a mí en su momento el de Batman R.I.P. creo que me costó 75 pesos y me quedé sin camión, me tuve que regresar a la casa caminando. Sí. Porque sí, salimos de la universidad, estábamos por el centro, en el centro de aquí de Torreón había una... porque también ellos, aparte de su propia, o sea, de su distribución en puestos, revistas, etcétera, también empezaron a tener sus propias tiendas de cómics. Exacto, con sí. el llamado Mundo Vid. Mundo Vid. Y Mundo Vid sí tenía enormidad de cómics, o sea, y para el local que era chico, por lo menos donde el que estaba aquí en Torreón, a final de cuentas tenía bastante selección de cosas. Entonces tú entrabas y podías pasarte horas viendo a ver qué, sí, y eso es lo chido, güey. Entonces yo ahí precisamente compré de Batman, dije pues después compro los otros. De hecho me venía con un póster de Superman buenísimo que se terminó fregando después, güey, con el pasar de los años. Y después cuando ya tuve el dinero para ir a comprar los otros, era cuando Mundo Vid cerraba, quién sabe si volvía a abrirlo, y se fue. Entonces sí me quedé sin esa parte de la colección. Después la encontré en una de libros usados, pero cada vez que pasaba por ahí, pues no traía el efectivo para comprar. Sí, claro, esa tienda de Mundo Vid en la cual yo también asistí, y ahí me podía estar muchísimo ahí sentado, buscando, ahí viendo cuál quería. También la gente, los que trabajan eran muy amables, siempre te ayudaban de que cuál estás buscando, o te daban recomendaciones. O sea, estaba muy genial esa tienda. Y también, por ejemplo, a mediados de los 90, justamente en el 95, también empiezan a lanzar justo una convención, la MESIF, creo que se llamaba, hicieron 4 ediciones, pero el evento no les resultó redituable porque salió muy caro y además también hubo malos manejos financieros. Era como tipo una Comic Con, algo así lo que querían hacer, pero obviamente no les salió bien el tiro. Además de que Vid empezaba con estos problemas financieros que eran ya evidentes, porque apenas estaban sosteniendo lo que era el tiraje con lo que era el manga, o sea, era con lo que ya estaban saliendo adelante, porque como bien dices, o sea, eran muchos títulos: Dragon Ball, Saint Seiya, Cowboy Bebop, Death Note, Inuyasha, Evangelion, Slam Dunk, etc, innumerables. Pero sí, cuando también, por ejemplo, llega a la dirección lo que es Sonia Batres, ella llega con buenas intenciones como todo, pero al principio se da cuenta de que esto está muy cabrón y se sale al poco tiempo. O sea, sí, pues no la culpo, güey. Se decide salir porque vio de que el aumento de las exigencias era muchísimo, y aparte los problemas estaban más y más y más. O sea, ya estaba complicado todo el asunto. Pero sí, una lástima, porque realmente tenían casi un monopolio, y lo terminaron despilfarrando de una manera tremenda, lo dilapidaron. Y qué lástima, porque pues sí teníamos mucha accesibilidad a títulos muy baratos. Ahí también en casa de mi mamá, aún ahí guardados, ahí tengo algunos números que están ahí todavía sobrevivientes, hasta vienen todavía con 15 nuevos pesos. O sea, baratísimo si los comparamos con hoy en la actualidad. Y como bien mencionas, o sea, pinches grapas de 89 pesos. Sí, exacto. La otra estaba viendo que ya van a publicar los de Absolute. ¿En cuánto están? 90. Y yo, ¡a la verga! Cada uno, sí, para 26 hojitas que son. O sea, es muchísimo. Pero, por ejemplo, precisamente lo que hace la industria de los cómics en Estados Unidos para mantener ciertos costos bajos es poner anuncios. Claro. Tengo años que no consumo grapas en español. Años, güey. Entonces no sabría decirte si estas también tienen anuncios. Si los tienen, no mamen. Y si no los tienen, pónganlos. Claro. O sea, ayuden a bajar ese costo precisamente. No se lo trasladen al consumidor. Tienes un consumidor, busca estos patrocinados, busca la publicidad para poder bajar tus costos y empezar a eficientar todo este tema. Sí, bueno, por ejemplo... Contrátennos. Sí, no hace falta. Por ejemplo, también Mundo Vid, que como bien dices ahorita de los anuncios, ellos mismos se hacían autopublicidad, porque ya viene Kingdom Come, el evento, o Pánico en el cielo, o inclusive de las figuras de Star Wars venían así en la contraportada de que compra Star Wars, de tanto figuras y los tomos de Mundo Vid. O sea, es que tenían muchísimo de dónde escoger. Y efectivamente, cuando vienen estas problemáticas, uno dice, ay cabrón, pues sí, qué complicado, porque
aparte de, como dices, ayudaron al boom de los cómics, también estaban bueno, aparte de las Pepsi Cars, así que se hacían una con otra, o sea, se hace ahí, muchos salimos de ahí realmente, de esa escuela, pero ahora sí cuando empiezan lo que son los inicios de los 2000, híjole, es donde, pues ahora sí ya casi llegó la sentencia de muerte para Mundo Beat, para Editorial Beat, porque las tiendas empezaron a cerrar, o sea, ya no encontrabas abierto, de plano ya los locales poco a poco se fueron yendo, y pues bueno, hasta 2005 es donde va a llegar Editorial Televisa, y es donde les dicen, véngase para acá, te quitamos a lo que es primero a Marvel Comics. A Marvel, sí. De hecho, sí me acuerdo de esa porque, por ejemplo, cuando yo compraba, empecé a comprar algunas grapas de DC, Marvel los tenía Editorial Televisa. Claro. Yo compré un split de Daredevil y Thor. Dije, no manches, qué chido, así debería ser de Editorial Beat. Y lo que más me gustó es que los números de los tomos coincidían totalmente con los de Marvel. Sí, ¿no? A diferencia. Sí, porque el Editorial Beat tenía el Batman 666 y Detective Comics número 700 y pico, no me acuerdo, ahí ahorita lo reviso. Tenían esos como Batman número 12 o 13. Claro. Cabrón, pues no sé qué estoy comprando, güey. Me acuerdo también de Spider-Man que sacaron de Editorial Beat. Empieza Spider-Man, el número 1 contra Calavera Roja, contra Red Skull. Y en inglés era el número 366. ¿Por qué agarraron ese ron? No sé, pues le dijeron de aquí para el real. No me acuerdo cuántos números. Sí, como que agarraban historias y dices, pues de aquí somos el número 1, güey. Sí, y no sé, no me acuerdo cuántos números haya sacado de Spider-Man, pero sí decías, cabrón, ¿por qué? No sé, pero agarraron esa parte donde vuelven los padres de Peter Parker, que al fin de cuentas eran clones o androides por el camaleón, algo así, y ya de ahí le siguieron, pero sí, sí, yo también terminé recortando muchos de lo que son las hojas, les terminé mutilando esos números para ponerlos en los cuadernos. Sí, en ese momento dices, sí, está muy chido. Ahorita es de, no mames, ¿por qué hice eso? Claro, sí, efectivamente. Ya uno los dice, tenía tesoros, pero no los supe pues valorar porque niños. Pero sí, claro. Pues sí, ya posteriormente, pues cuando llega lo que es el año 2009, es donde viene el anuncio lapidario de pues que se acaba Editorial Beat, el cierre de operaciones. Sí, y es que mira, otra vez, cuando les quitan Marvel, a ver, DC en los cómics, siempre hubo fanáticos de los dos lados, eso es innegable. Pero eso sí, DC en los cómics tenía más presencia que Marvel, por lo menos aquí en México durante muchísimos años. Tenía por las caricaturas, por muchas cosas, ¿no? Entonces tenía más productos alrededor que hacía precisamente que los cómics dices, bueno, pues ya perdimos al segundo más grande, pero tenemos al primero. Pero cuando tienes el primero y no lo aprovechas y luego viene una editorial que también ya después tuvo su propio desmadre, güey. Claro. Es una maldición, güey. Que también que empieza a sacar números, que tiene mejor red de distribución que la tuya, que tiene más poder en los anaqueles, que tiene incluso el poder de sacarlo mensualmente y no decirte quién sabe si vuelva a salir el siguiente número, quién sabe para cuándo. O sea, sí tenían esta parte de sale mensualmente, sale cada 2 meses, sale cada 2 meses. O sea, no tenías que estar atinándole a ver si, pues es que si compro y me quedo enganchado, quién sabe si voy a leer la continuación, entonces pues para qué lo compro. Entonces empezaron a competir de esa manera, la gente empezó a ver que precisamente pues acá sí, dejaron también de comprarle, al final de cuentas DC Comics no le gustó también cómo estaba este tema de la distribución, y a estos cuates obviamente para renovarla pues dicen, no, pues es que me están pidiendo mucho, quién sabe si vaya a sacar la lana, pues mejor no, que al cabo ahí tengo los mangas. El problema es que no tampoco supieron aprovechar eso que tenían, entonces les quitan a DC, Editorial Televisa vuelve con DC y empieza, y sí, la verdad es que tuvo muy buenos números, después también tuvo su desmadre, que todavía me den como 700 pesos los culeros, que también tuvo su desmadre, pero en ese momento pues Editorial Beat otra vez, o sea, es que no fue una cosa, fueron varias, güey, o sea, es esa pérdida de la licencia, ¿no? Tuvieron todos los problemas financieros que pudieron tener, pero fueron temas internos, güey, ni siquiera fueron externos, güey. A ver, sí, la piratería también fue un tema que dices, pues mejor me los descargo en línea, que pues en ese momento como estudiambre no tenías otra opción, porque por ejemplo sí teníamos y me imagino que en muchas partes de México, obviamente no en todas, sí teníamos una tienda aquí en Torreón que se llamaba Etcétera Comics, donde yo de hecho compré otros números y de hecho tenía una suscripción a varios números de Batman y gracias a ellos los tengo, entonces pues ya los compraba mejor en inglés. ¿Están más caros? Sí,
Pero cuando no tenía ese acceso, pues ¿qué hacías? Pues te vas a pirateártelos, güey. Entonces, no les daban un acceso bien, no te los daban mensualmente. Entonces, pues, ¿para qué los compro? Mejor me voy a la opción gratuita, aunque me los maqueteen feos, todos traducidos, o si es inglés, pues mejor. Entonces, sí, o sea, este tipo de decisiones, o sea, no fue un tema externo, porque sí pudieron haberlo combatido. Fue un tema totalmente interno, güey. O sea, pues sí, al no estar los fundadores que entendían el negocio, se queda, no me atrevo a decir un junior porque no lo conozco, güey, pero pues todas sus decisiones fueron las peores, güey. O sea, el tener la distribución de mangas, güey, te hubiera ayudado muchísimo. Otras cosas, dices, me concentro en esto, está bien, te concentras, pero no supiste aprovecharlo. Entonces yo no creo que le podamos achacar a la pérdida de la licencia de que es que se las quitaron y pobrecitos. No, güey, se las quitan por algo. O sea, y no las pudieron retener también por algo. Entonces, no fue un balazo de otra parte, güey. Fue autoinfligido. Claro. Sí, y qué lástima porque sí realmente tenían oro en sus manos y lo fueron dilapidando. Se les fue yendo por decisiones tontas, por malos manejos, estar derrochando cuando pues no. Algunos hasta ahí, no sé si son de broma o dicen, no, es que todo se les fue por levantarle la carrera artística a uno de los hijos. No sé si vaya por ahí, pero ahí también lo güey, fue un factor que contribuyó, güey. Sí, Mane de la Parra. Saludos. Si dijeras tú. Nada contra tu hija. Si dijeras tú, no, sabes que tenemos un chingo de lana y no pasa nada, pues dale, güey, como los Batarse. Claro. Pero pues no la tienes, güey. Entonces, pues no hagas esas mamadas. Entonces, y ese es el problema. Pues bueno, o sea, sí, Editorial Beat se fue, güey. Sí nos dejó muchísimo. ¿Cómo se llama? Tiene mucho legado en México. Sí le debemos muchísimo de esta cultura de las historietas, por lo menos en los 90s, de estos arcos tan buenísimos, tan legendarios, güey. O sea, sí, como fanático de los cómics, creo que sí le estamos agradecidos a Editorial Beat por lo que nos dio. Claro que pues se culpa por lo que hicieron, pero para ellos, y ya después, bueno, vinieron otras editoriales, Televisa, y una interesante es como un tema de la continuación del legado, el renacimiento, que no es de manera oficial. Por ejemplo, de Editorial Beat, si bien se termina, algunos de los editores y algunos de los empleados también de Editorial Beat salieron y en 2012 iniciaron Editorial Camite. Claro. Esta editorial que vende también cómics, es decir, se quedaron con muchas de las, por ejemplo, propiedades que tenía Editorial Beat, las consiguió Camite. Las de Archie, las de Image, IDW, muchas otras, algunos mangas. Entonces estos cuates empiezan a decir, ¿sabes qué? Nosotros ya sabíamos cómo está operando esto, vamos a iniciar nuestra propia editorial. Le va más o menos bien, también tienen ahí sus cosas, como por ejemplo cuando Carlos y yo platicábamos de The Last Running para ver, oye, ¿sabes qué? Si vamos a ver las tortugas, a ver dónde lo conseguimos, pues mira, aquí está en Amazon, aquí está, mira, lo tiene en español, a ver, Editorial Camite. Vimos el precio y dije, pues no se me hace tan caro, está bien, pero el precio eran como unos 150 pesos, algo así, no me acuerdo. Dije, está bien, pero que me voy dando cuenta que son 150 pesos por el primer tomo, güey. O sea, no la colección completa. Es cuando dices, chinga tu madre, güey. Sí, precio, igual. O sea, sí está bien que está muy padre la historia, pero no te mames. O sea, 150 pesos por un solo tomo, cuando el original en inglés me cuesta casi lo mismo. Bueno, me costaba casi lo mismo, costaba como 339 pesos. Dices, pues por 150 varos más, mejor me llevo toda la colección, güey. Uh-huh, ¿sí? ¿sí? O sea, entonces sí, tienen ahí unas practiquillas que digo, ay, mijo, estás viendo y no ves, ¿no? Entonces, bueno, pues a final de cuentas sí, tanto ni Televisa ni Panini tienen algunas cosas, y Camite la retomó, ahí va, ¿no? O sea, es parte de la industria del cómic en México, es una empresa 100% mexicana, no lo voy a negar, pero sí requiere de una mejor administración de algunos de los títulos, tal vez una mejor distribución o alguna otra cosa que les pueda ayudar precisamente a impulsar todos estos tomos, porque no tienen tomos malos, sí, no tienen los más populares, ¿no? No tienen a DC y a Marvel, pero, güey, tienes puedes impulsar el cómic independiente a través de los cómics de Image, o sea, porque tienen a Invincible,
puedes de los IDW de las Tortugas Ninja, que también los tienen, entonces si eres constante, incluso, o sea, podrían hacer sus propios cómics, como lo hizo en su momento Editorial Beat, como lo hizo en su momento Novaro, güey, en donde vas con estos independientes y les ayudas precisamente a impulsar con toda esta red de distribución, pues bueno, ver alguna parte en donde también se puedan tener este tipo de regalías entre ellos. Pero pues bueno, sí, a final de cuentas Editorial Beat murió. Hubo ante su salida, pues hubo resurgimiento con Editorial Camita a través de varios de los ex empleados. Y pues bueno, a final de cuentas la industria del cómic en México sigue viva. Está Panini, que tiene buenos números, tiene unos precios de la chingada también de repente, güey. Sí. Aunque creo que el primero que le ganó con esos precios fue Televisa, que perdón el francés, pero sí se mamó. O sea, ¿sabes qué? Voy a sacar una historia que son 75 páginas, pero te la voy a poner en pasta dura para vendértela en más de 300 pesos. Y dices, no es necesario, güey. Véndemela en el precio normal de pastas blandas. Pero sí, o te ponían más historias, por ejemplo, el de Gotham by Gaslight. Bueno, eso no es de Televisa, güey, creo que es de Panini. Ahorita reviso. Tiene más cosas de las que debería de tener, entonces por eso está más caro. Y ya, entonces Editorial Televisa. Algo que sí me gustaba de Televisa es que mantenía, por ejemplo, algunas transliteraciones de los títulos. Por ejemplo, seguía siendo, creo que era Green Lantern, pero por ejemplo, si te ponían La Noche Más Oscura, o por ejemplo Crisis de Identidad, ¿no? Había títulos que dices, pues sí, no tiene nada de malo que pongas los títulos en español, pero después llega Panini, todo en inglés, güey, ya chingues, claro. Al menos los diálogos, ¿va? Entonces es Infinite Crisis en vez de Crisis Infinitas, Identity Crisis. Entonces son cosas que no me gustó. Obviamente le empezaron a cambiar las portadas para que no los confundiéramos con las ediciones de Televisa. Hay elecciones de portadas de Panini que se me hacen bien culés, que hay mejores. Y sí, digo, a final de cuentas empezaron a retomar también todo este bagaje. Eso sí, Panini sí, hasta el momento ha entregado los mensuales, los semanales, tienen preventas, tienen incluso esta comunidad en donde, ok, ¿qué quieren que saquemos? Y a través de ese estudio de mercado básico, lo que hacen, pues a la gente le gusta esto, vamos a ponerlo. Y han hecho caso a algunas recomendaciones, no a las que uno quisiera, ¿va? Pero, y que tal vez sí. El problema con Panini es que, bueno, que Panini sabe que muchas de las cosas lo hace para los coleccionistas. Entonces, por eso se da el lujo de hacer ediciones Absolute o los Omnibus, en donde pues ahí va todo este ron en dos partes o en una sola parte. Muy bien, 1000 varos. Y yo, claro. No. Entonces, por ejemplo, yo quisiera la muerte de Superman. Sí, exactamente. Sí, güey, no mames. No, está muy buena la edición, no te lo voy a negar, se ve muy bien. Pero muy poco probable que se compre por el precio, ¿no? O sea, los de Swamp Thing también están. O sea, es más, tengo el de Justice que venden, está hijo de su pinche madre. Carísimo, güey. Los Omnibus de otros están enormes. Dices, no, güey, o sea, no puedo con esos precios. Me los sacas en TPB, los compro poco a poco, pero no puedo comprar eso, güey. O sea, sí puedo, pero si no, no como. Exactamente, que es prioridad. Sí, sí, como bien dices, o sea, de repente esas prácticas de utilizar de que, ok, son un poquito como el claro ejemplo, el de Días del Futuro Pasado, son la historia es de 4 números y luego te agregan otra historia que nada que ver, o el previo, para hacer algo más gordito. Así, mira el contexto, ¿cuál pinche contexto? Sí, algo de Kitty Pryde solamente, pero que pues no tiene realmente correlación y ya. Pasta dura, 350 pesos. No es necesario, pero pues bueno, son cosas que recurrían, pero así las cosas. Sí, pero bueno. Algo que están haciendo ahorita, y lo hemos mencionado, son estos de los de DC Pocket Edition. Sí. Que la verdad, bueno. Híjole, esa idea que tuvo DC de sacarlo con un tipo formato manga, más compacto, menor precio, están excelentes, güey. O sea, por ejemplo, Carlos me regaló el de Woman of Tomorrow. En ese, y la verdad es que el precio está excelente, güey. Yo estoy esperando a revisar el de Hush para comprarlo, porque está buenísimo, güey. O sea, y han sacado Watchmen, tienen V de Vendetta, tienen otros que están muy muy buenos. Creo que el de Kingdom Come que regalaste también. El de Kingdom Come, ándale, sí. Creo que el último que compró Editorial Televisa, no me acuerdo si es de Panini, es una colección de puras grapas de los 12 números de V de Vendetta.
que a mí también se me hace una excelente idea, hasta que después veo lo que hace el mismo Panini con el de Long Halloween, que lo tiene los 12 en singular, en grapas. Y dije, está chido, 1000 baros. No, gracias. Qué cosas. Decisiones. Sí, pero bueno. Sí. A fin de cuentas, pues bueno, gran legado que deja Editorial Vid. Muchos nos adentramos, reitero, gracias a ellos al mundo de los cómics, y que pues sí tenían, a pesar de sus problemáticas a veces en sus numeraciones, los conservamos. Muchísimos que ahí salían, inclusive pues esos de que salían de Dark Horse, de Terminator, de Aliens, o los crossovers entre ellos, estaban geniales. The Darkness también tenían. Hellboy, cierto, The Darkness. Sí, pero pues bueno, ejemplo de que no sigan ese ejemplo. Sí, si tienen un negocio familiar, aprendan a llevarlo. No todo es lana, o sea, sí lo usamos por dinero, pero ¿quieres dinero sostenido o quieres mucho dinero al principio y luego a ver cómo chingados le haces? Pues ese es el problema con muchos de los negocios familiares, que no tienen una buena administración. Entonces, sí, los negocios mueren por muchas cosas, factores externos o factores internos. Mucho de esos son internos. Y pues bueno, antes de pasar a las noticias, un mensaje de nuestro patrocinador. Este y todos los episodios de Nerdify han sido grabados en Zencastr, una plataforma web para grabar, editar y publicar tu podcast. Puedes grabar voz y video remotamente. Es tan fácil, muy fácil grabar un podcast con Zencastr. Solamente tienes que iniciar sesión con tu navegador y comienzas a grabar de inmediato un podcast de alta calidad. Grabarás con un sonido con la calidad de estudio y videos de hasta 4K con tus invitados. Siente esa sensación zen al saber que las copias de seguridad multicapa de Zencastr siempre tendrás tus grabaciones con la más alta calidad, incluso si tu conexión de internet es inestable. Y vaya que con esa característica de Zencastr nos ha salvado bastante. Además, el proceso de postproducción de Zencastr te hace sonar muy bien, porque te ayuda a eliminar automáticamente esos y de la grabación, y también elimina esas pausas incómodas en la conversación. Puedes configurar el volumen y los niveles correctos del podcast mientras reduces el ruido de fondo con solo hacer un clic. Así que si ya has pensado en el podcasting y te has dado cuenta de que necesitas muchas herramientas y servicios diferentes, con la plataforma de podcasting todo en uno de Zencastr, puedes crear tu podcast en un solo lugar y distribuirlo en Spotify, Apple y otros destinos importantes para escuchar podcast. Vayan a zencastr.com/pricing, que utilizan nuestro código Nerdify para que obtengan un 30% de descuento en el primer mes en cualquier plan de pago de Zencastr. Queremos que tengan las mismas sencillas experiencias que tenemos nosotros para todas nuestras necesidades de contenido y podcasting. Es hora de compartir tu historia. Y bueno, en las noticias, la nueva película live action de Street Fighter ya por fin arrancó el rodaje principal, y esto fue precisamente, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada. Entonces ya tenemos a todo el cast de personajes que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos a Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Kalina Liang como Chun-Li, Cody Rhodes como Guile. En los villanos tenemos, por ejemplo, a Orville Peck como Vega, 50 Cent va a ser Balrog, Jason Momoa va a ser Blanca, güey. Entonces ahí sí digo, sí, yo ahí sí ese sí le tendría miedo, ¿no? Claro. Bidjut Jamwal, creo que se pronuncia, va a ser Dalsim, Oliver Richard va a ser Zangief, Hiroki Goto va a ser Honda, David Dastmalchian va a ser Bison, güey. Eso sí, órale, no me lo esperaba. Sí, ni yo. Roman Reigns va a ser Akuma, Eric Andre va a ser Don Savage y Andrew Schultz va a ser Dan Hibiki, ¿no? Para cerrar también tenemos a Raina Baladingham como Julie, Mel Jarson va a ser Kami y Alexander Volkanovski va a ser Joe. Unos cuantos luchadores ahí escuché en ese cast. Sí, ándale, sí, dije, bueno, pues como quiera, si es en eso, espero que las peleas estén buenas. Mira, yo no soy fan ni de Mortal Kombat ni de Street Fighter, conozco las propiedades. Obviamente he jugado los videojuegos bastantes veces, pero no soy así que, no, es que serán de los mejores juegos. No, los juego y están chidos, la neta. De historia no tengo ni perra idea de que sean. Vi la película de los 90s, güey. Obviamente sí, que sí, digo, la veías en ese momento chico y dices, pues está bien, ¿no? Te entretiene. La ves ahorita, qué asco, güey. Sí, realmente. Sí, pero pues bueno, ya en su momento llegarán estas películas, pero pues sí,
Street Fighter y de Mortal Kombat, que pues sí, yo tampoco soy precisamente súper conocedor de la saga, los jugué, llegué Curiosamente, a ver... Caro, Ujú. pero de Mortal Kombat. Oh, va. Ella sí es conocedora de la saga y hasta creo que tenía el videojuego. Y yo, ay, qué raro, bueno. Pues sí, pues bueno, a veces uno no sabe lo que encuentra. Pero sí, pues bueno, también hace unos días salió la nota de que el actor Greg Cipes, de 45 años, quien hizo la voz de Chico Bestia de Beast Boy desde 2003, él acusó a Warner de que lo despidió luego de que revelara de que tiene Parkinson. Él pues hizo la voz desde 2003 para el proyecto del que fue Teen Titans, posteriormente Teen Titans Go, y todas las películas animadas en las que salió el personaje, él estuvo dándole pues la voz. En un portal de hecho reveló que hay una parte en la que Cipes dice que se sintió discriminado y que en la reciente temporada de los Teen Titans Go, el nuevo actor de voz pues está tratando de imitar lo que estaba haciendo anteriormente. Así que Warner acá tiene esta acusación. Sabes que pues es relativamente joven, tiene 45 años, que mal que tiene esta enfermedad. Y pues sí que pues ya veremos qué ocurre ahí, porque sí se han levantado algunos de las redes sociales el apoyo. Sí, claro. Porque sí, pues... Porque son mamadas. Va casi 25 años realmente con el personaje, que de repente sí, tengo esto, y lo sacan de golpe, pues sí, mal rollo. Creo. Es como el castigo nomás por tener esa enfermedad. Claro. Sí, claro, así que ya no nos sirves, o sea, adiós. Sí, está claro, o sea, ahí creo que hubiera hablado muy bien de Warner si hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a tratar de darle a la comunidad hasta que se sienta cómodo, obviamente hasta que podamos con todo lo que estamos haciendo de los Teen Titans Go. Y hubiera hablado muy bien de ellos, güey, o sea, y no tendría nada de malo de, pues, claro, que continúen su oficio, güey. Cuando él ya no lo puede hacer, pues es cuando ya ves otras opciones. Pero no tenías por qué hacer esto. Sí, o sea, ya sé. Es más, supongamos que la decisión de correrlo había sido anterior, por otras cosas o por temas internos. Está bien, güey, nomás no seas tan estúpido de hacerlo así, ¿no? Ya sé. Pero sí, realmente. La verdad sí es una situación muy desagradable. Ya sé bastante, pero pues bueno, así las cosas muy empresariales que a veces las hacen con las patas. Así es. Y luego de otra parte de Warner, pero de la parte padre, James Gunn tuvo una entrevista vía telefónica en el show de radio de Howard Stern, esta personalidad de radio que fue muy transgresora, pues ya por su tiempo, ahorita ni tan transgresora, pero... Entonces él mencionaba y le preguntaron sobre la secuela de Superman, que no es secuela, pero sí es secuela, pues no sé qué mamá se metió ahí James Gunn. Bueno, esta nueva película de Superman que va a salir en el 2027, que se llama Man of Tomorrow, y nos dio a entender de qué iba. Es de, ¿sabes qué? Superman y Lex Luthor son antagonistas, son enemigos, pero van a tener que colaborar porque hay una amenaza mayor. Entonces, esta película no solamente es Superman, sino que es como esta película en donde seguimos a dos personajes en su propia parte. Y pues bueno, ¿sabes qué? No se caen bien. Digo, Superman no odia a Lex Luthor sí odia a Superman, ya lo vimos muy bien. Claro. Pero a final de cuentas van a tener que poner sus diferencias al lado, pues, para luchar contra una amenaza mayor. Es nuevo este tipo de propuesta de guión, no es nuevo. ¿La hemos visto en el cine? Creo que sí. ¿Lo hemos visto con Superman y Lex Luthor en los cómics? Por supuesto que sí. ¿Estamos emocionados de todas maneras? Por supuesto que sí. Porque uno de lo que se menciona, y creo que es lógico, y si no, pues está bien, habrá otras cosas, de las amenazas que se mencionan de posibilidades Brainiac, que si es Brainiac, la neta también estaría muy bien, porque por fin lo vamos a tener en el cine. Y si es una amenaza que por lo menos para mí, sí se nota que podría ser de... Creo que es con lo único que diría Lex Luthor. Ay, güey, por lo pronto... Creo que el alien que tengo aquí al lado es mejor que el otro menso. Claro, sí, pues ya veremos en su momento. Ojalá sea Brainiac, porque como bien lo mencionamos ahí en unos storyboards para la película de Superman, sí como que se nota la cabeza de Brainiac, pero pues obviamente ya no tomaron para nada. Lo que creo que sí dijo James Gunn hace días es de que ¿cómo llaman? La pulga espacial con la que estaban peleando, que era Mr. Mixpix, o como se llama güey. Mixpix, sí. Qué chido. Qué genial, güey. No sé si la quisiera ver en el cine como el antagonista principal, pero sí me gustaría verlo, güey. O sea, ¿por qué él piensa que todos los demás son una porquería en esta vida?
menos Superman, o sea, porque Superman es el que le otorga, es el único que me da un reto, güey. Claro. Por más absurdo que lo ponga, ese güey siempre sale avante. Ya, porque es cierto que es un personaje que han dicho que es en todos los universos que adaptaciones es el mismo, nada más cambia de lo que ve siendo su forma, o sea, como su figura. Sí, es este ente de la quinta dimensión, que pues, si le preguntas a Grant Morrison puede ser la imaginación. Pero también, por ejemplo, ya habían mencionado, bueno, por lo menos en la primera temporada de Peacemaker, a Batman, que es otro de estos entes de la quinta dimensión. Ajá, sí. Pero pues él está obsesionado con Batman, nada más que acá no es antagonista de Batman, lo pone en peligro, pero porque es como su fanático número uno. En los cómics tenemos otro ente de la quinta dimensión que es Night, ahí no me acuerdo, pero es un fan de Night. Ni siquiera llegó a esa parte. Pero sí me gustaría ver, fíjate que sí me gustaría ver un team up de Batman y Superman en el cine, en donde está peleando Mr. Mxyzptlk con Batman de no, mi superhéroe es mejor que el tuyo y vamos a ponerlos en el... ¿Sería una película de comedia? Por supuesto que sí. A gente que no le va a gustar, muy probablemente. Yo estaría cagadísimo en la risa y ahí estaría en primera fila. Bueno, en primera fila, porque no vamos a estar hasta adelante en el cine. Exacto. Pero por supuesto que la vería, güey. O sea, esa es la ridiculez de los cómics que sí me gusta ver. Ajá, sí, muy sesentero, muy setentero. Y pues sí, qué bien que pues, lo confirmó James Gunn. Se la sacó de la manga, posiblemente, pero pues dijo, va que va. Así que ya tenemos a este personaje en este, entre comillas, nuevo DCU, porque cosas que hemos visto en Peacemaker, pues, ¡ay! Ya no sé qué están pasando, pero bueno. También lo que sí va a tener secuela es una de Jurassic World Rebirth. Así que a pesar de la mala historia que tuvo, o sea, pésima, realmente la película fue muy bien en taquilla, más de $700 millones recaudados. Volverá Scarlett Johansson, eso sí, la película, hablamos de ella, sí nos dejan así como de que va a haber secuela, no va a haber secuela, lo dejan al aire, pero pues ya está prácticamente ya confirmado que sí la va a tener. ¿Y por qué? Pues por $700 millones no los vas a dejar ir, pues así, estás viendo que los dinosaurios te dejan lana, va que va. Sí, digo, pues a la gente también a veces le gusta la basura, güey, pero... pues bueno, güey, mira, es una película... Ojo, a mí no... Híjole, güey. Sí, me gusta Jurassic Park. Las primeras dos se me hacen muy buenas. La tercera está bien. No la odio tanto. Digo, ya tengo muchos años que no la veo. Entonces tendré que volver a verla. Las de Jurassic World, pues están entretenidas. O sea, no les veo mal. Sí, la última sí está bien culera. Esta nueva de Jurassic World con Scarlett Johansson no me gustó para absolutamente nada. Porque están utilizando otra vez la misma narrativa. Es como de... mejor muéstrame otras cosas que puedes hacer y puede ser interesante. O sea, de hecho tomaron de que los dinosaurios ya están aquí en el mundo, están en todas partes, lo otro, aprendimos a vivir con ellos. Eso sí se me hace interesante, güey. Lo que no se me hace interesante es, vamos a volver otra vez a otra isla de las 20,000 que salen alrededor en ese archipiélago, güey. Como que es infinito. Se van sacando islas de la manga ahora. Y es como de, otra vez la misma. Otra vez. No es lo necesario, entonces sí es como, Pero pues sí, güey, digo, la gente va a verla. Tuvo esa ganancia porque pues, se fue familiar, güey. Pues llevas a tus niños a ver dinosaurios. Los niños no saben qué verga con la historia. Con la continuidad. Van a ver dinosaurios como uno, güey, cuando dices, esta película está de la ñonga, pero le agarré cariño porque cuando niño me entretenía, güey. Exactamente, sí. También otra propiedad que niega a morirse y obviamente va a seguir por mucho tiempo es la de El Conjuro. Porque ya está anunciado de que va a haber una película precuela, o sea que los Warren van a seguir. Este proyecto está en desarrollo, ahorita actualmente en cine pues está la cuarta parte de Last Rites. Así que habían anunciado hace tiempo que era la última, siempre no va a ser la última, vendrá esta. Además, o sea, sí, de que también, no. Sí, exacto, sí, pero no. Además de que también HBO Max ya confirmó de que está en desarrollo una serie que estará llegando, todavía no hay mayores detalles ni nada, pero estará llegando en los próximos meses o años, no sé, pero ya está el proyecto ahí cocinándose. Sí, algo interesante que lo que estamos platicando ahorita fuera de micrófonos es que no se nos hace mala idea el tema de de esta serie, dependiendo de cómo la hagan. O sea, ya estamos platicando, ¿sabes qué? Estaría bueno que lo hicieran así, o sea, dice Carlos, como una ontología. Y yo dije, sí, ándale, algo semanal en donde son las historias interesantes pero que no ameritan una película, pero que les puedas dar, por ejemplo, como el demonio o la entidad de la semana,
en donde cada capítulo se enfrentan a algo diferente. Puedes hacer como que todo un arco narrativo para el final, pero te puedes enfrentar a cosas diferentes cada semana, puede ser así como su propia historia autocontenida, y estaría muy chingón, y eso sí estaría muy padre de verlo. Sí, claro, pues sí, ya veremos qué información va saliendo en las próximas semanas o meses sobre este proyecto, porque El Conjuro pues tiene su fanbase, o sea, de las propiedades de terror de los últimos 2013 que se estrenó la primera, que ha agradado, ha gustado, ha tenido sus subidas, sus bajadas, pero pues bueno, ahí está en el gusto del público. También Netflix, por ejemplo, anunció de que va a haber película live action de My Hero Academy, este proyecto del cual no tengo mucho conocimiento, pero sí tiene una fanbase tremenda, o sea, sí tiene buena animación, sí he visto unos cuantos clips, pero pues sí, ya Netflix dijo, va que va. Sí, y le decía a Carlos, por ejemplo, que, digo, yo sí he visto yo he visto el anime, no he visto el manga, no soy mucho de leer mangas, de hecho creo que si me leí, no te creas, no he leído ninguno, me echaba algunos capítulos cuando Naruto porque pues me quería spoilear, pero en general nunca he leído. Y sí, el anime está interesante, está muy padre. Le decía a Carlos, el único problema con esto es que ya después supe del final. No me importó que me spoilearan, la neta. Supe del final y dije, ay, guacala ese final. Y ojalá cuando llegue el anime pues lo puedan modificar. Y hasta, mira, el tema con las adaptaciones de Netflix es que ha tenido más problemas de malas adaptaciones que de buenas. Porque todas las adaptaciones que ha hecho de anime a live action, el 90% ha estado de la fregada. Pero por ejemplo, tienen esta adaptación que hicieron de One Piece, en donde dice la gente que pues, está buena. Digo, obviamente que no es el anime. Digo, yo no soy fan de One Piece ni lo voy a ver. Es más de 1000 episodios. Sí, claro, no, qué chingados. Y si me vería One Piece, me vería, por ejemplo, la serie live action, que pues van condensando más. Entonces, pues acá puede ser algo similar. O sea, esperemos que esté buena. Si está buena, pues sí la veo en algún momento de la vida. Y si no, pues no. Pero sí, ese es el tema con Netflix. Con este tipo de adaptaciones live action de animes, güey, es que son más malos que buenos lo que sacan. Así es, sí. De repente tenemos una que otra joyita, pero sí, pues ya veremos qué pasa con esto de My Hero Academy. Sí. Y hablando de secuelas, o más bien de proyectos que continúan, va a haber uno que ya no continuó. Y bueno, esto sale en un contexto en donde Charlie Kirk, comentarista, escritor, debatiente de estos, que es una figura del partido republicano de Trump, de estos super conservadores anti-inmigración, anti-aborto y medio racista, el cuate, la neta. Pues bueno, fue asesinado en un evento en vivo. De una vez queremos comentar que por ejemplo, a mí no me gustaban mucho de sus opiniones. Sí, de repente veía que algunos de sus argumentos están muy tontos. A final de cuentas no es una persona con la que me gustaría estar interactuando. Pero algo que sí tenemos que decir es, no está bien, güey, que una cosa es que te quieres agarrar a golpes y aún así ya sigue siendo violencia. Pero de eso a matar a una persona es extremo, güey. O sea, no le veo el caso para absolutamente nada. No sabemos quién es el tirador, no sabemos cuáles fueron las razones, no sabemos si fue un opositor de todo el tema de Trump, no sabemos si fue otro loquito de los mismos, como los mismos que le dispararon a Trump, no sé. El caso es que, bueno, en este contexto, DC tomó la decisión de finalizar por completo el cómic de Red Hood, que apenas iba hasta, que ya habían sacado el primer tomo y que tuvieron que decirle a sus propios distribuidores que se cancelaban el tomo 2 y 3 y todos los demás tomos de Red Hood, y que les pedían a los mismos distribuidores que le regresaran los tomos que no habían vendido, porque, bueno, la escritora Gretchen Felker Markin es una escritora trans, que es la escritora precisamente Red Hood, hizo comentarios en redes sociales sobre la muerte de Charlie Kirk, que no es el comentario X, sino que se burló del tema, y pues DC, no los culpo, la neta. Porque independientemente de lo que puedan pensar, independientemente de lo que quieran, es que el cuate no era empático, está bien, ¿no? Pero son temas de civilidad. Y más allá de civilidad política, son temas también de sentido común, son temas incluso de empatía, que si dices que este cuate decía que está en contra de la empatía, pues no seas como él. Entonces, la escritora mencionó, por ejemplo, en unos, no son tweets, son posts a través de la red social de Blue Sky, en donde, pues bueno, reposté a final de cuentas la nota de que Charlie Kirk le dispararon,
Y ella comenta de que, ¿sabes qué? Nuestros pensamientos y oraciones contigo, perra nazi. Y después comenta en otro, ahí mismo, dice, espero que la Val esté bien después de haber tocado a Charlie Kirk. Y en otro comentario dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? El mercado laboral se ve muy feo, pero hey, miren, pues aquí hay un rayito de esperanza. Gavin Newsom, un también comentarista conservador de allá de Estados Unidos, que pues tenía un espacio para Charlie Kirk, dice, va a necesitar un nuevo co-host para su podcast. Entonces, ojo, dan risa independientemente sí o no, pero son comentarios que estaban fuera de lugar y se entiende que no simpatices con esto, pero pues tienes dos opciones. Es decir, yo no contribuyo a este tema, no me gusta lo que él decía, está muy mal que lo haya hecho, pero pues bueno, él tenía este tema de incendiar, precisamente incitar la violencia a través de sus palabras. Obviamente no decía, mátenme, pero pues estás con este tema, entonces tampoco es como el tema de, es que como iba vestida por eso lo iba. No, aquí él estaba incitando todo esto de una manera activa porque era parte de lo que le daba. Y puedes comentar eso, pero aún así no está bien que lo maten. O tienes la segunda opción que es, pues no digas nada, güey. No digas nada. No es de huevo. Entonces sí, este tema es lamentable. Está bien si no quieres sentir nada por la muerte de este cuate, pero pues no podemos negar que a final de cuentas es un asesinato que no debe haber ocurrido. Y sobre todo este tipo de comentarios pues no ayudan. Entonces no culpo para nada a DC que diga, ¿sabes qué, güey? No, o sea, no queremos trabajar con gente así. Puedes tener esas opiniones de, oye, ¿sabes qué? Güey, no mames. Pero pues una de las cosas que puedes hacer es no es necesario que las digas en público. Pues sí, lamentable el hecho, había gente que pues empatizaba con lo que él decía, otros que realmente pues no les agradaba. Ya son posturas abstractas de cada quien. Lamentable el hecho porque pues deja una familia sin su pilar, o sea, deja 2 niñas, ahora una viuda, pero sí a veces hacer este tipo de opiniones como lo hace esta escritora, pues sí, no abonan mucho a la causa porque terminas dándole la razón a los grupos extremistas tanto de un lado como del otro, de izquierda y derecha, radicales, pero pues sí, fuera de eso, lamentable que ocurran en el contexto actual que hay tanto en el mundo, en cualquier momento, es lamentable, pero sí, como están las cosas actual en el mundo en estos tiempos, sí, no es bueno. No, claro, y sobre todo, o sea, yo otra vez no culpamos a DC por esa decisión. Yo sé que los fans de Red Hood, porque sí lo tenían muy olvidado el pobre, pues dicen, no, pues qué feo, pero es que, güey, no puedes condonar este tipo de actos, como cuando la gente dice, es que sabes que dijo algo racista, quítalo de ahí, pues entiendes, y si la marca no quiere condonar ese tipo de actos, va a sacar el producto, y es exactamente lo mismo. A mí lo que me molesta es esa doble moral, que tienen este tipo de... No de 2 bandos, porque no se trata de 2 bandos nada más, es de muchos espectros, pero que tienen este tipo de personas desde lo que no me gusta, no está bien y merece todo, que le quiten todo. Independientemente si soy de izquierda, si soy de derecha, si soy progresista, si soy liberal, si soy conservador. El problema es de mientras a mí no me gusta, entonces está bien que lo quiten, pero cuando a mí no me gusta algo, porque va a estar mal. Y eso es una estupidez y es una dicotomía muy, muy tonta, pero a final de cuentas sí, otra vez, independientemente de lo que piense yo de este cuate, de lo que pensemos todos de este cuate, como tú dices, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, está bien, pero no por eso vas a matar a alguien y no por eso vas a abonar este tipo de discurso. O sea, hasta los mismos opositores de Trump y de este cuate han dicho, güey, está mal, cabrón, no claro, tienes que matar a nadie por sus opiniones. Sí, efectivamente, ya son posturas objetivas, y pues bueno, así las cosas. Así es. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio cada semana, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Threads, Instagram, TikTok, y recuerden, en la vida el dinero es muy importante y el que diga que no es porque le sobra o porque está muy equivocado.